¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a esta sesión del día de hoy, en donde vamos a continuar con esta parte de las finanzas públicas y el derecho económico como ejes rectores, pero también como principales instrumentos para una política fiscal y que permitan el desarrollo social y económico de nuestras finanzas públicas al final del día, ¿verdad? Los saludo con gusto y bueno, voy a permitir dar un repaso de lo que vimos la semana anterior. Estuvimos abordando lo que era esta parte de la acción financiera, que es el derecho financiero, estas generalidades de las finanzas públicas, lo que establecimos sobre el presupuesto de egresos de la Federación derivado de la ley de ingresos. Pero en este tenor necesitamos entender y reafirmar qué es la ley de ingresos y para qué nos sirve la ley de ingresos y sobre todo como ordenamiento jurídico, cuál es el elemento principal para establecer esas condiciones respecto de su participación con el derecho económico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta parte, nosotros siempre vamos a entender que el derecho económico tiene que estar versado sobre esa parte de cubrir las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo, cómo es que el Poder Ejecutivo, a través de esta ley, elabora un presupuesto para que se pueda aprobar por el Poder Legislativo y que contenga aquellos preceptos necesarios de los cuales se van a poder captar mejor los recursos financieros y sobre todo que la federación tenga a bien cubrir sobre un año de ejercicio fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, nos dicen que la ley de ingresos, al ser un ordenamiento jurídico que se va a proponer por el Ejecutivo, debe estar aprobado por el Poder Legislativo y que va a contener conceptos bajo los cuales la nación va a poder captar esos recursos financieros que permitan cubrir las necesidades básicas de todos los ciudadanos. Y sobre todo, que este ejercicio de un año fiscal, ¿de dónde se va a obtener esa parte de los ingresos o de dónde obtienen los ingresos los gobiernos? Bueno, pues se van a obtener producto de los impuestos, producto de los derechos, de los productos, aquellos aprovechamientos por emisión de bonos, los empréstitos, participaciones y transferencias por asignaciones y subsidios y otras ayudas. ¿Cuál es la importancia de un presupuesto de egresos? Bueno, pues es un documento de cuenta y política pública que lo va a elaborar el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de las cuales se van a describir las cantidades y también las formas para distribuir esos recursos públicos entre los tres poderes, que a la par de la Administración Pública Federal, que también vimos la semana anterior con respecto de la participación del Estado mexicano en el derecho económico, estos organismos autónomos tienen a bien realizar las transferencias a los gobiernos estatales y desde luego a los gobiernos municipales. Pero nosotros nos preguntamos en qué se gasta. Bueno, pues, principalmente el gasto corriente va a efectuarse en primera línea para contratar personal que esté destinado a la administración pública, pero también esa compra de insumos, ¿para qué? Para que los bienes y servicios que lleven a cabo cada entidad federativa, pues obtenga a través de los empleados que se han de contratar esas actividades de carácter ordinario que se van a asociar a la producción, prestación de servicios, mantenimiento y demás actividades que implican a lo mejor condiciones de investigación y sobre todo áreas que demanden esta parte de manera eficiente la participación del derecho de los hombres en la parte de la atención pública. Obviamente, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Bueno, los ciudadanos tenemos la obligación de acceder a la información referente de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos dentro del portal de la Procuraduría Federal del Consumidor, que previamente también abordamos cuál es la referencia de la Procuraduría Federal del Consumidor y sobre todo de la Ley de Competencia Económica o a través de la COFESE, que son dos organismos que permiten libre competencia, que permiten mejoras en los mercados, que permiten buena línea de crédito, buena línea en los precios del consumidor. ¿De acuerdo? Para ello, obviamente, el presupuesto va a determinarse de una planeación financiera nacional para el desarrollo, llamado Plan Nacional de Desarrollo, que esto ya lo vimos en sesiones anteriores, y ese PND es el documento que sostiene el gobierno de México y que a través de consultas públicas nos va a explicar cuáles son los objetivos y las estrategias prioritarias del sexenio. ¿De acuerdo?
vimos los ejes transversales, los ejes generales. Entonces, en esta condición, de esta parte, eh, van a ser también el sistema de cuentas públicas nacionales. ¿Sí? El gobierno necesita un sistema de cuentas públicas porque de aquí va a constituir esa estructura conceptual y de manera organizada sobre la cual en la información estadística del que disponga el país se va a utilizar la teoría de la partida doble, en lo que consiste una parte de lo que es un egreso y un ingreso, que a toda cargo le corresponde una voz. ¿Sí? Entonces, en esta parte, las cuentas nacionales son una forma especial de presentar una estadística en el país. ¿Para qué? Para que se hable de un esfuerzo en congruencia de todos los datos recabados, pero también a la constitución, que el esfuerzo que hemos llevado para nosotros en estos criterios adecuados sobre las transacciones económicas que ha tenido México, necesita de un periodo determinado entre las empresas y el análisis de cómo esas empresas están fomentando empleos, cómo participan las familias, el propio gobierno dentro del territorio del país, pero también cómo estamos proyectando nosotros esa actividad y contabilidad económica con respecto de los países que nos rodean a nivel internacional. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué nos sirven las cuentas nacionales? Pues nos permiten conocer la estructura y la forma en que el país está operando su economía y sobre todo determinar qué estamos produciendo, cuánto estamos produciendo, para quién o para quiénes se está produciendo y sobre todo en qué se está destinando todos los ingresos que capta el Estado, ¿sí? Cuánto es lo que consumimos como país, pero también cuánto se ahorra y en cuánto se está invirtiendo. Entonces, en esta parte, los sistemas de contabilidad económica y de carácter nacional van a constituir el esfuerzo a través de los registros sobre criterios adecuados acerca de las transacciones económicas que tiene un periodo determinado, repito, entre las empresas, las familias y el gobierno federal. ¿De acuerdo? Entonces, en estas condiciones, nosotros debemos de entender también que la participación del derecho financiero con el derecho económico va a operar también de estas finanzas líquidas, de estas finanzas sólidas, ¿sí? Y que para ello el Estado mexicano pues necesita ser transparente en cuanto a sus finanzas, en cuanto a su operatividad, en cuanto a cómo está manejando esos recursos del país. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición surge este documento que ya previamente habíamos visto también la semana anterior, que es el clasificador por objeto del gasto, ¿sí? Este documento, desde luego que me va a permitir, como Estado mexicano, eh, saber cuáles son las necesidades por las que atraviesa una entidad federativa, cuáles son las condiciones sobre las cuales yo establezco esas políticas de cómo se va a gastar el presupuesto de egresos en estas condiciones de cómo el país necesitará operar de manera óptima sus finanzas públicas, ¿sí? Para que esas finanzas públicas encuentren el equilibrio y sobre todo que este documento va a ser de observancia obligatoria. ¿Para quiénes? Para todos los poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial, sobre todo también que va a recaer en las entidades federativas, en aquellos ayuntamientos de los municipios que hacen a las entidades federativas y los órganos político-administrativos de las demás demarcaciones territoriales, sin olvidar al ya extinto Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y sobre todo cómo vamos a estar determinando las entidades paraestatales, sean federales, estatales o de carácter municipal, y aquellos órganos autónomos federales. Ahora bien, este clasificador por objeto de gasto es un instrumento, sí, que ocupa la administración pública con respecto del presupuesto, en el cual va a estar capitulado, va a estar generalizado con una conservatura de estructura básica, pero que a través de las partidas genéricas nos permite registrar de manera ordenada, sistemática, homogénea los servicios personales, materiales y aquellos suministros de carácter necesario, los servicios generales, las diferencias, aquellos subsidios y otras ayudas sobre bienes, muebles e inmuebles que tengan inversión pública derivado de las participaciones y aportaciones de la deuda pública. Ahora, estos conceptos y capítulos, a través de las partidas del clasificador, deben utilizarse por los poderes legislativos y judicial
a través de sus entes autónomos. ¿Para efectos de qué? De integrar esos proyectos del presupuesto de egresos a cómo están las afectaciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos cuarto, sexto, segundo párrafo y 30 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces, ¿qué efectos tiene el clasificador por objeto de gasto para la atención pública? Bueno, se entiende que va a clasificar esos gastos que tiene con carácter de erogación la propia administración pública, ¿de acuerdo? Dos, que las dependencias al servicio de la propia administración, incluyendo la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal y la Presidencia de la República, tengan a bien proporcionar qué necesitan para realizar sus actividades cotidianas, ¿sí? Desde luego las entidades federativas, ¿por qué? Porque al poseer organismos descentralizados, aquellas empresas con participación estatal de carácter mayoritario, como un ejemplo serían los fideicomisos, tienden a que también a personalizar esta condición. Ahora, las partidas específicas van a corresponder a ese nivel de desagregación y sobre todo, cómo está capitulado conforme a esta parte el clasificador por objeto de gasto. Bueno, pues conforman cuando menos 5 dígitos en donde va a dar una descripción sistemática, ordenada, sobre qué bienes y servicios pertenecientes a un mismo género participarán en la erogación de este presupuesto. Ahora, también van a ser aplicables aquellas leyes relacionadas con lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sobre todo como la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y sus reglamentos atenderán que este consejo finalmente permite armonizar la contabilidad financiera del país. Y este ejercicio del presupuesto de egresos se registra a nivel de partida específica, es decir, cada entidad del servicio de la administración pública debe especificar en qué está gastando el dinero, para qué lo está gastando y sobre todo realizar los conceptos de manera general, ¿sí? Estas erogaciones también por producto de obra pública tienen que asignarse también al capítulo o partida que les corresponda. Por eso la unidad de política y control presupuestario debe llevar a cabo las acciones conducentes necesarias para que se creen, se modifiquen o se actualicen aquellas partidas que, de acuerdo a las necesidades de los registros de participación del presupuesto de egresos, tengan a bien proporcionar esas disposiciones que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable, el plan de cuenta pública. ¿De acuerdo? Entonces, esta unidad también nos permite una proyección y cálculo de los gastos públicos, ¿sí? Porque de aquí se va a desprender el presupuesto por programas que a través de ciertas cantidades, cada una de las unidades administrativas que conforman las dependencias o las entidades al servicio de la Administración Pública Federal pueden diseñar un sistema en donde destinen recursos financieros ¿para qué? Para que se proyecten la realización de actividades a futuro y sobre todo dispersar esos recursos a los programas sociales. Por otro lado, el programa también se debe establecer por anticipado de qué se va a hacer, cómo, en cuánto tiempo, el personal que yo voy a necesitar, los costos y cómo se va a solventar. Recordemos que todos los programas sociales pues vienen derivados de la parte de la ley de ingresos de la federación, ¿ok? Ahora, para que los programas puedan operar adecuadamente se necesitan subdividir en qué, en algo que se llaman subprogramas, que es ese modo de preparar ese presupuesto de manera técnico, administrativo y sobre todo que para su estudio se realice cómo son estas condiciones de los términos de preparación y elaboración del presupuesto. El presupuesto tiene un parágrafo en donde vienen estas etapas, ¿no? La etapa administrativa que parte del 8 perdón, de enero del primer día de enero al 8 de septiembre o bien 15 de diciembre, año anterior a su vigencia. La etapa legislativa, que es donde aquí lo va a discutir el Congreso de la Unión a partir del 8 de septiembre hasta el 15 de diciembre o bien el 15 de noviembre o hasta el 31 de diciembre anterior a su entrada en vigor. Ahora, este procedimiento tiene que tener la aprobación de un presupuesto para poder dirigir esta condición de los sistemas de programas y subprogramas. ¿Por qué? Porque va a implicar una serie de estudios y sobre todo los cálculos a través de los procedimientos más complejos sobre lo cual se debe destinar el presupuesto de egresos. Desde luego que el Estado debe determinar en qué va a gastar,
cuánto necesitará para gastar y después de dónde va a obtener las cantidades necesarias a través de la economía privada, en donde se generen esos ingresos que posteriormente se van a destinar a los programas públicos. Lo anterior no puede ser hasta cierto punto de todo cierto. ¿Por qué? Porque también se requiere conocer de aquellas captaciones de ingresos pecuniarios a través de qué, de la identificación de demandas colectivas y que deben de ser satisfechas. Entonces, la elaboración del presupuesto de egresos va a comprender una serie de pasos que al iniciar cada año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicará a las dependencias y todas sus entidades aquellos lineamientos para elaborar el programa por departamentos, el programa por entidades, el programa por dependencias, ¿sí? Entonces, cada entidad debe establecer una cantidad programada a que a encargar del presupuesto. La siguiente etapa, que es parte de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe señalar aquellas políticas que se deben atender a través de los anteproyectos del presupuesto de egresos de la Federación. Tres, que las entidades y dependencias envíen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sus anteproyectos donde deben de ser discutidos y en su caso ajustados. ¿Para qué? Para que el presupuesto surta efectos y de mejor manera en la cuestión de rendición. Ahora, los anteproyectos definitivos deben ser entregados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Para qué? Para que, de acuerdo con el artículo 8, perdón, el criterio quinto, el 8 de septiembre, se haga la comparecencia del secretario de Hacienda ante la Cámara de Diputados a fin de presentar una iniciativa que consolide un presupuesto de egresos. Ahora, obviamente le va a corresponder en forma exclusiva a nuestra presidenta, de acuerdo con el artículo 74, fracción cuarta de la propia Constitución, que se determine esa discusión acerca de si las personas o cuerpos señalados en el artículo 71 deben presentar un proyecto de presupuesto, o bien cuando se cambia el titular del Poder Ejecutivo, la iniciativa puede entregarse hasta el día 15 de diciembre. ¿Sí? De acuerdo con el criterio 6, una vez presentada esa ley de ingresos y proyecto de presupuesto de egresos, se van a discutir y se van a aprobar a más tardar del 15 de noviembre al 31 de diciembre en la Cámara de Diputados, con el debido procedimiento observado para cualquier proyecto de ley y sobre todo para que se pueda someter a votación. Obviamente el paso 7, que es el último, debe ser la promulgación y publicación, que a través de decreto se derive ya un presupuesto de egresos de la Federación correspondiente al Poder Ejecutivo Federal. ¿Para qué? Para llevar a cabo ese refrendo de la Secretaría de Gobernación. Ahora, en esta condición, las formas de calcular los ingresos de acuerdo con el Poder Ejecutivo deben estar establecidos por el propio presidente de la República y sobre todo que su intervención resulta de carácter decisivo. ¿Por qué? Porque de él depende primordialmente el gasto público anual. ¿Cómo se va a gastar el dinero? Ahora, el Poder Ejecutivo debe calcular aquellos ingresos públicos. ¿Para qué? Para preparar su iniciativa de ley de, perdón, de presupuesto de egresos y sobre todo que a través de la experiencia del año anterior se ajusten aquellos índices inflacionarios que ya también vimos previamente y sobre todo que el incremento al gasto tributario, si es que lo hubiere, atienda la política pública, pero que también el gobierno pudiera solicitar aquellos empréstitos de carácter eh, social y sobre todo que vayan decididos o direccionados al crecimiento demográfico y económico del país ya previsto en esos documentos. Desde luego que el cálculo de egresos debe tomar en cuenta factores señalados como la inflación, como la tasa de desempleo, esta condición de las divisas. ¿Para qué? Para que pueda surtir efectos a través de los programas que se van a aprobar y sobre todo que con base en los costos haya una mejor técnica y un sistema especializado. Obviamente la utilización de los recursos monetarios tiene que estar decretado en el presupuesto de egresos de la Federación, avalado y sancionado por el Poder Ejecutivo Federal. ¿Para qué? Para que se haga una recauda y una encausa de las cantidades correspondientes en cada una de las entidades o dependencias que se subsistan de la Administración Pública Federal y sobre todo que el Poder Judicial de la mano con el Poder Legislativo cuenten ya con una ley de ingresos y un presupuesto anual. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se está distribuyendo dentro de la administración del presupuesto federal?
Bueno, pues de acuerdo a distintas reformas administrativas, este presupuesto debe ser distribuido por ramos, es decir, por cada uno de los departamentos, por cada una de las entidades, por cada una de las dependencias. ¿Para qué? Para que a través de los diputados al Congreso de la Unión, la entidad pública, conforme a sus normas y criterios contables, sean fijados por la Secretaría de Hacienda. La Tesorería de Federación o, en su defecto, se le va a llamar la Caja General del Gobierno. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, en estas condiciones también la ejecución del presupuesto, cada una de las dependencias debe tener esa responsabilidad de ejecutar su propio presupuesto. ¿Para qué? Para que más o menos de forma directa el Poder Judicial y el Poder Legislativo destinen esas condiciones y avalen a las paraestatales incluidas para ese. ¿Sí? Desde luego, aquí surge una figura muy importante que es la tesorería de la federación. Y la tesorería también la podemos conocer como la caja chica del gobierno. ¿Por qué? Porque a través de la Secretaría de Hacienda, esta va a aprobar todos los pagos o aquellos pagos determinados y sobre todo a efectos de ejercer un mayor control sobre las finanzas públicas del país. ¿Qué partidas se están transfiriendo? Si es técnicamente criticable, si está permitida en la legislación vigente o en su defecto, cuántas partidas secretas se necesitan para llegar a esta condición de análisis de empleo, de análisis de inflación y principalmente si se necesitase de un acuerdo presidencial. Por tanto, la TESOFE es la principal responsable de vigilar y cuidar aquellos recursos públicos que se destinan por el pueblo de México para los servicios públicos que hacen a la Administración Pública Federal. Esta parte de la Administración Pública también debe buscar un fundamento de bienestar social para nosotros los ciudadanos, por lo mismo, y no el lucro, es decir, no enriquecerse a costas de los ciudadanos. Y el objeto principal de la Tesorería de la Federación tiene como principio separar las condiciones públicas de las finanzas con los particulares. ¿Sí? Entonces, en esta parte de la recaudación fiscal y el presupuesto de egresos, son como dos caras diferentes y muy ambiguas, ¿no? Entonces, en esta condición, la parte de la recaudación fiscal pretende plasmar un neoliberalismo y sobre todo que las finanzas públicas establezcan ese crecimiento, ese flujo, pero que a través de la tesorería de la federación se busque superar aquellos criterios y prácticas empresariales cuando se esté actuando en favor de lo público y desde lo público. ¿Sí? Es decir, que tanto el sector público como el sector privado deben contribuir a esas necesidades lógicas de cómo está establecido esta condición de las finanzas públicas. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, en esta tesitura, la TESOFE tiene ese objeto principal de establecer líneas de investigación cuando la visión hacendaria va a hacer una renovación de reformas para que se administren esos bienes de consumo básico, pero también que bajo el principio de las políticas recaudadoras sea a partir del gasto el factor clave para qué, para el bienestar de la sociedad. Es decir, que el gobierno tiene no nada más la obligación de rendir cuentas, sino también es obligación de cuidar ese gasto, ¿sí? De cuidar eso que nosotros los ciudadanos le hemos encomendado. Ahora bien, obviamente, de acuerdo con el modelo liberal, también llamado tecnocrático, se permite una buena intermediación entre el sector público y el sector privado, para que, de acuerdo con el ejercicio de la tesorería de la federación, se acaben y se combatan las redes de corrupción que generan esas crecientes cantidades de desviaciones de recursos públicos, ¿no? Entonces, la tesorería siempre debe estar vigilando las actividades operativas y técnicas que sirvan al pueblo de la nación y, sobre todo, que se administren creativamente y de mejor manera. ¿Para qué? Para que alcancemos un modo de riqueza común en todas y todos los ciudadanos que habitamos México. Para ello también se vale la administración pública de los órganos descentralizados y las empresas de participación estatal, que esto forma parte complementaria también del siguiente tema que vamos a abordar más adelante. Estos organismos descentralizados y sus empresas de participación estatal deben elaborar y ejercer a través del presupuesto esas condiciones y las reglas que van a precisar y a vigilar la competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero también con el surgimiento de la Secretaría de la Función Pública, una coordinadora sectorial que
vigile el presupuesto de la federación a través de la aprobación y sobre todo que los organismos paraestatales no incluidos en este presupuesto, que de acuerdo con la teoría son la mayoría, deben estar hechos por un colegiado de los gobiernos de cada entidad federativa. Por lo tanto, cada entidad federativa tiene la obligación de que de administrar su propio organismo. ¿De acuerdo? Entonces, este control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Secretaría de la Función Pública busca efectuar que el presupuesto de egresos de la Federación sea controlado mediante órganos internos que tengan vista con la administración pública y que en cada caso, cada dependencia y cada entidad debe contar con una unidad para que se contabilice, se controle y se evalúen esas erogaciones presupuestarias. Y dichas unidades deben coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Para qué? Para que ésta tenga injerencia a través de la Secretaría de la Función Pública en términos del artículo 37 de la Ley Orgánica de la República Federal y vigilen ese presupuesto a través de qué? De el control presupuestal. Entonces, las contralorías también surgen como este ente de administración pública. ¿Para qué? Para que se conviertan en un papel de supervisión presupuestaria. Deben estar adscritas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Para qué? Para establecer ese control también legislativo. El control legislativo también lo establece la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación, porque en cuanto a la condición de la revisión, se tiene que llevar un control externo y sobre todo que cada entidad y dependencia al elaborar su propia contabilidad debe presentarla. Dos, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reúna esas contabilidades de las cuales va a elaborar la cuenta pública de la Hacienda Pública Federal y que a más tardar el 30 de abril la cuenta anual debe ser presentada al titular de la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para que se pueda comparecer ante esto. ¿De acuerdo? Ahora bien, el cuarto criterio es que una vez que el órgano legislativo recibe su cuenta anual, la propia Auditoría Superior de la Federación debe analizarla mediante ese cuidado minucioso del presupuesto ejercido y sobre todo verificando que esas cantidades atiendan a la concordancia con las que se hayan aprobado y aprobadamente. Y sobre todo que el presupuesto de egresos también debe comprobar lo erogado y que esto que esté erogado se compruebe debidamente con documentación. Obviamente, al analizar millones de documentos y cifras, pues obviamente la auditoría carece de recursos técnicos, pero no es imposible llevar a cabo de forma adecuada las tareas. ¿Por qué? Porque este dictamen que va a arrojar la Auditoría Superior de la Federación debe pasar por aprobación perdón, para discusión y por aprobación por la Cámara de Diputados para que previo al término y sobre todo al trámite interno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se publique mediante decreto presidencial y se apruebe esa cuenta pública de la Hacienda Federal con refrendo del secretario de Gobernación. Al año siguiente, la Auditoría Superior de la Federación también debe emitir sus informes respectivos y sobre todo definitivos de aquellos resultados que haya arrojado la cuenta pública. ¿Para qué? Para que de manera general ya no sea materia de discusión en la Cámara de Diputados y se elabore el dictamen, pero principalmente que se publique. Ahora, el papel de la Auditoría Superior de la Federación es ese órgano técnico que dimana de la Cámara de Diputados y sobre todo que no debe confundirse jurídica ni semánticamente con alguna oficina ya inexistente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué? Porque antes existía la condición de Contaduría Mayor de Hacienda. Esta figura ya no existe actualmente. Este documento también debe estar regido por la Ley de Fiscalización y la Rendición de Cuentas de la Federación del 18 de julio de 2016. Esta ley tiene por objeto analizar la cuenta de la Hacienda Pública Federal y sobre todo la reunión de las contabilidades gubernamentales de los 32 entidades federativas que hacen México. El papel de la Autoridad Superior de la Federación debe atender a cuestiones de derecho comparado, como el Tribunal de Cuentas en Francia, en España y en Brasil, y sobre todo que también México se le da una condición durante el siglo XIX con la denominación de esas entidades financieras, pero que de acuerdo con países como Chile, Perú y Venezuela, que actualmente tienen bloqueos económicos, estos países han sido mucho modelo para otros tantos y poder elaborar buenos documentos respecto de la Auditoría Superior de la Federación.
Entonces, en esta condición, por decreto de la Cámara de Diputados, que se basa en la labor del dictamen de la Asamblea Mayor, se debe limitar a declarar una hacienda y cuenta pública, tomando en cuenta las consideraciones críticas a lo largo del año, las observaciones y recomendaciones que se deben ocupar. ¿Para qué? Para no solo emplear, sino también contabilizar y evaluar el presupuesto. Desde luego que las autoridades pueden fincar responsabilidades a aquellos servidores públicos que hayan cometido agravios en el ejercicio del servicio público, pero deben establecer bien los parámetros de fijación de tiempos, porque estos actos prescriben a 5 años de distancia respecto a servidores públicos. Ahora bien, a medida que el Poder Legislativo en su labor revisora se convierte la Auditoría Superior de la Federación en un organismo de mayor sentido y eficacia. ¿Por qué? Porque en este órgano fiscalizador, el servicio de deuda pública fortalece las finanzas públicas y cubre las necesidades que financia el gobierno federal, pero a través de un manejo eficiente del portafolio de deuda pública. ¿De acuerdo? Entonces, en estas condiciones, obviamente, el manejo del portafolio, pues, tiene que atender a lo que sea sustentado y sobre todo a mejorar las condiciones de contratación y de diversificación del personal, costos a mediano, corto y largo plazo, pero que den origen a mejores recursos financieros. Que en la medida también se busque modificar el perfil de los vencimientos sobre el pago del servicio de la deuda pública y esta composición adecuada entre lo que es deuda interna y deuda externa para mejoras de tasas internas. ¿Ok? Ahora bien, también este servicio de deuda deriva de la amortización de cuentas principales, que atienden al pago de intereses, comisiones y otros gastos generales que se están originando de la contratación de deuda pública, tanto interna como externa. Dentro de la contratación de deuda pública interna, esta se integra por todos aquellos recursos de carácter monetario o los créditos contratados con acreedores nacionales, pero que en la misma línea, esta parte de la deuda externa incluye el total de las obligaciones financieras a través de los mercados internos. Entonces, en esta parte, el monto del servicio siempre establecerá estas líneas de cómo estamos nosotros como acreedores, tanto nacionales como internacionales. ¿Sí? O sea, el servicio de deuda pública debe constituir aquellos pagos que sean realizados por el país deudor al país acreedor en las condiciones de cobranza a ley. ¿Ok? Para ello, pues también esta ley tiene un marco normativo a través de la contratación y la administración de la deuda pública. El gobierno federal debe, de acuerdo a la propia Carta Magna, establecer aquellos lineamientos sobre los cuales se va a precisar las bases que deben cumplir tanto el gobierno federal para contratar y pagar la deuda interna o externa que se ha contraído con acreedores financieros. Entonces, esta parte de lo que es el marco normativo encuentra su naturaleza jurídica y constitucional en los artículos 73, fracción octava, y se va a establecer un Congreso de la Unión que deba tener facultades para dar bases sobre qué está trabajando el gobierno federal. Y sobre todo, que el gobierno federal celebre empréstitos y otorgue garantías sobre los créditos de la nación. ¿Para qué aprobar, reconocer y mandar a pagar? Bueno, la deuda nacional, pues es lo mismo que yo me pregunto. Y en esta condición, ¿para qué se debe mandar a pagar? Pues para que mediante la adquisición de un empréstito, también México sea país sujeto de buen crédito, ¿no? Entonces, en esta condición, esos propósitos de regulación monetaria, como el refinanciamiento, la reestructura de la deuda, deben atender a una parte contractual que, a través de una emergencia declarada por el presidente de la República y en términos del artículo 29 constitucional, surge a efectos de realizar de la mejor manera las condiciones del mercado. Para ellos, la Ley Federal de Deuda Pública debe señalar que es corresponsabilidad del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitir valores gubernamentales, adquirir créditos para inversión de carácter público y sobre todo que atienda a procesos productivos y sobre todo que se haga un canje refinanciamiento sobre las obligaciones del gobierno federal, de esto de la mano con el artículo cuarto de la propia Ley de Deuda Pública. ¿Sí, jóvenes?
Entonces, en estas condiciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe definir el tipo de monedas que se van a emitir a título del crédito y sobre todo sobre cómo se va a contratar ese crédito y el plazo de amortización. ¿Para qué? Para que de acuerdo con las condiciones de la deuda pública, el gobierno federal establezca quiénes serán sus acreedores financieros y se aproveche una mejor condición donde prevalezca tanto el dinero de capital y los estados de dinero. Entonces, adicionalmente, esta Ley Federal de Deuda Pública establece que el gobierno federal debe asegurarse de tomar las mejores decisiones y sobre todo que atienda a esas medidas necesarias para cumplir puntualmente con los pagos sobre la amortización de capital, de los intereses, de las comisiones y aquellos gastos financieros que han sido contratados por con todos los empréstitos en algunas condiciones anteriores. ¿Sí? Entonces, en esta parte, las dependencias al servicio del gobierno federal también deben presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de carácter mensual esos estados financieros y sobre todo los datos de sus activos y pasivos a fin de determinar esta capacidad de pago, pero también la finalidad de cuidar que estas cuenten con esta disponibilidad presupuestaria y que tengan esta capacidad de pago suficiente para cumplir puntual y cabalmente las obligaciones financieras, de acuerdo con los artículos 5, 18 y 20 de la propia ley de deuda. Entonces, en esta parte, jóvenes, sí es bien importante establecer muchas condiciones de cómo el gobierno federal tiene que impactar en ese servicio de deuda pública. ¿Por qué? Porque esos factores que puedan condicionar la evolución del servicio de la deuda deben ser destacados por su relevancia a través de las tasas de interés, pero específicamente de esa deuda a tasa variable a corto plazo, sobre los cuales va a establecerse la moneda extranjera a través del perfil de vencimientos con que se va a amortizar ese capital. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, entonces, una vez determinado para qué nos funciona esta condición de las finanzas públicas y la participación de los entes rectores al servicio de la administración pública, estableceremos que nosotros estamos muy direccionados a tener desarrollo económico, pero también fomento industrial. Para ello, esta parte de lo que es el fomento industrial en México siempre establece esos controles de acuerdo con los temas económicos, sobre todo con las normas vigentes, cómo se debe fomentar la actividad industrial y sobre todo cómo México está implementando de manera acelerada una clase de mercado, ¿no? Que de acuerdo con Werner Sombart, esta parte de un efecto desregulador de la economía debe inclinarse hacia una consideración de intereses capitalistas, porque recuerden que México está en un modelo neoliberal, en un modelo de economía mixta, en un modelo de economía abierta. ¿Sí? Mm. Perdón, que por otro lado, esas libertades de propiedad sobre adquisición de ejercer la actividad económica, de lo que cómo, cuándo, dónde y uno quiere, incluso esta parte de cómo estamos esforzándonos a través de los principios del trato nacional que tiene el actual TECMEC, sobre todo que se otorgan a los empresarios canadienses y estadounidenses condiciones de residencia, de constitución y arbitraje. Sobre todo, que en esta parte nosotros veamos cómo el país deriva de esta condición de un mercado capital. O sea, cómo nosotros a través también del TECMEC establecemos esas líneas de residencia y esta parte de cómo el derecho económico moderno actualmente, en esta libertad de apropiación, de utilización, de separación, pero sobre todo de sucesión hereditaria de bienes, protege los derechos de los particulares, o sea, de los privados, y sobre todo que estos hayan sido legítimamente adquiridos. ¿Para qué? Para que de acuerdo con sus generalidades establezcan garantías de buen tráfico y sobre todo los estímulos positivos a los intereses de carácter capital. Entonces, en esta parte del derecho económico también asiste a un cambio cualitativo porque debe analizar cómo es que el Estado concede tantas facultades de responsabilidad y planeación, sobre todo que los sectores privados nacionales y extranjeros al mercado interno, nacional y mundial tomen decisiones fundamentales para el desarrollo del país.
Por eso es que en México la suma de todos esos factores en un estado nos convierte en un estado menos interventón, perdón, y sobre todo un estado más promotor en cuanto a la investigación. Entonces, México también tiene esta condición del sector industrial y su fomento nacional. ¿Para qué? Para que, de acuerdo con la planta productiva, la suma de empresas manufactureras tengan como enfoque básico la utilización y desarrollo de cuestiones energéticas, como es la energía eléctrica y el petróleo. Ahora, para ello necesitamos, pues, esta política de fomento industrial, porque el modelo económico neoliberal iniciado en parte de la década de los 80 con el señor presidente Miguel de la Madrid, eh, parte de tres premisas esenciales. Y sobre todo, que el modelo económico neoliberal tenga por experiencia sanear las finanzas públicas, que nos entreguen buenas finanzas, que nos entreguen buenos dividendos, que el gobierno federal sea transparente en cuanto a esas condiciones eh, de saneamiento de finanzas, ¿no? Entonces, en esta parte también nosotros debemos estar conscientes que el sector industrial, al ser el que mayor eh, importancia le da al país respecto a sus finanzas, siempre debe de estar protegido, ¿no? Entonces, en esta parte también nosotros estableceremos estas condiciones de saneamiento de finanzas públicas porque tienen que ser saldadas, tienen que ser públicas. La privatización de empresas paraestatales para convertirlas a el factor privado, pues lo hemos visto en las últimas décadas, ¿no? No ha sido como que el más ortodoxo y sobre todo de cómo estamos estableciendo esta política. Entonces, esta parte de cómo en México debe establecer esas condiciones y lineamientos de, de privatización sin desproteger esa apertura económica y comercial. Entonces, el instrumento de política económica siempre debe tener esos numerosos acuerdos, a pactos, para que de acuerdo con las condiciones establezcan estabilidad y fortalecimiento, pero principalmente crecimiento de esos mecanismos populares que a veces no son contemplados ni en la Constitución política, ni mucho menos en el derecho económico nacional. Entonces, aquí al surgir los actores del desarrollo industrial, los vamos a llamar de esta manera a esos operadores económicos que, de acuerdo con los sujetos que deben participar legítimamente en nuestro sistema de economía mixto, han decidido pues a veces hasta direccionarse en otras condiciones, estas directrices madre. ¿Para qué? Para que nosotros a través de la privatización de la economía nacional establezcamos esas raíces de cómo el país debe direccionar este momento. O sea, por eso las raíces madre necesitan buena política económica. ¿Para qué? Para que los numerosos pactos y acuerdos fortalezcan y establezcan el crecimiento y mecanismos que no son contemplados. Entonces, esta parte también de los actores del desarrollo industrial tienen condiciones estratégicas de acuerdo a los artículos 27 y 28 constitucionales. ¿Por qué? Porque de la mano de las pequeñas y medianas empresas se van a destinar aquellas áreas prioritarias, pero también al amparo de los artículos 5, 25, 26, 27 y 28 de la Carta Magna, la participación de las empresas cooperativas y sociales en la economía, aumenten el fortalecimiento de las microindustrias y, sobre todo, que se crean empresas transnacionales. Entonces, el gobierno, desde luego, tiene que tener operadores económicos, sobre todo facultados, para una buena planeación económica, desplegarlos en instrumentos de política económica y sobre todo que estos instrumentos recojan y sistematizan nuestro derecho económico. ¿De acuerdo? Ahora bien, en esta condición es aquí donde vamos a establecer para qué los actores de las empresas necesitan esa parte de cómo México direccionar su política eh, de fomento industrial. Es aquí donde nosotros vamos a establecer esta parte de cómo nosotros estableciendo condiciones en conjunto, estos actores también mejoren
el desarrollo industrial, a través de qué de vertientes estratégicas, a través de cómo se va a impactar la generación de empleo, la mejora en las condiciones de la balanza de pago social, que se impulsen desarrollos regionales, que se abastezcan mercancías y alimentos tanto del mercado interno como del mercado externo. ¿Para qué? Para una mejor distribución del ingreso nacional. Y sobre todo, que nosotros impulsemos estos desarrollos como parte de los factores de la producción. ¿De acuerdo? Entonces, el tránsito del desarrollo económico, pues debe transformar las materias primas en esas condiciones manufactureras, pero sobre todo que sirvan para un trabajo socialmente útil. O sea, que no nada más se queden ambiguamente. Que a través de estas condiciones también México impulse su mercado a nivel Latinoamérica, a nivel, obviamente, TECMEC, pero que México también represente esas condiciones de cómo estamos en posibilidades de un mejor complemento sobre el ahorro interno. Entonces, en esta parte, el alza espectacular del petróleo pudiera también sentar un precedente sobre cómo los principales productores de crudo atiendan temporalmente al modelo sustitutivo de importaciones, ¿no? Por ahí, esta parte de Miguel de la Madrid Hurtado, cuando implementa este modelo liberal, en su Plan Nacional de Desarrollo del 83 al 88, decide, por un lado, conservar, pero también fortalecer esas instituciones democráticas. Por otra parte, vencer la crisis económica que afectaba en esos países y que hoy día pues, no ha cambiado mucho, ¿no? Recuperar esta capacidad también de crecimiento económico, ¿no? Iniciar esta parte de fortalecimiento de las instituciones de manera democrática, pero que también esta parte de los elementos cualitativos que requiere un país para revisar su estructura económica, social y política, atiendan a una racionalización de protección de la industria nacional, bien importante, para que México pueda fortalecer la economía. Esas políticas de fomento a las exportaciones deben estar bien relacionadas con las franjas fronterizas y las zonas libres a través de las negociaciones internacionales. ¿Sí? Entonces, en esta parte, recordemos que los agentes del desarrollo industrial son esos operadores que de carácter mixta, participación en la economía mixta, mejor dicho, entienden que los sujetos que participan legítimamente necesitan, primero, conocer de las empresas paraestatales que van a funcionar aquí en este modelo y sobre todo que actúen de acuerdo a los cánones del artículo 27 y 18 constitucional, que las empresas pequeñas y medianas destinadas al actuar de áreas prioritarias de la economía también se regulen bajo los criterios del artículo quinto, 25, 26, 27 y 28 de la Carta Magna. Y que por otro lado, estos operadores económicos de la mano del gobierno federal, establezcan aquellas facultades de planeación económica y social. ¿Para qué? Para desplegar instrumentos que hagan una política económica a través de esa condición sistematizada y sobre todo que el derecho económico atienda cómo están participando las empresas paraestatales, ¿no? Una empresa paraestatal es ese conjunto de unidades de gestión que de acuerdo a las formas distintas y en el carácter jurídico que conforman el sector público, va a tener presencia legítima del artículo 27 constitucional y sobre todo que establece la titularidad del Poder Ejecutivo y del país mismo en esta parte de los recursos naturales no renovables, como es el petróleo, el gas, los petroquímicos, los ferrocarriles cuando llegaron a existir y que están por resurgir. Entonces, en esta parte también el complemento de esta condición de empresa paraestatal, resulta que en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución Política, establece las funciones estratégicas que deben corresponder al Estado. ¿Para qué? Para crear monopolios estatales. Aunque sabemos que los monopolios como tal están prohibidos, México pudiera también establecer su propio monopolio, recuerden, a través del Banco de México, porque es la única entidad financiera al servicio del Estado que puede acuñar y, en su caso, emitir billetes de denominación o de diversas denominaciones. ¿Para qué? Para satisfacción de compra y venta de necesidades básicas. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien.
Entonces, continuando con esta parte del fomento industrial en México, nosotros también debemos conocer cómo es que México, a través de su estructura, deba fortalecerse el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y sobre todo, que a través de estas condiciones, las empresas cooperativas del sector social que hacen a la economía de la mano de las microindustrias y las empresas transnacionales atiendan a cómo estamos estableciendo ese conjunto de esfuerzos, ¿no? Y que también se cumplan estos mandatos. Entonces, en esta condición también resulta importante que la pequeña y la mediana empresa desarrollen y concurran a los empleos. Esto de acuerdo con el artículo quinto, 25, 26 y 28 de la Carta Magna, estimulen la importante función que este sector representa. ¿Por qué? Porque establece estas condiciones de cómo las industrias reguladas en acuerdos nacionales ocupan esa parte de cómo los programas direccionan esa promoción e incremento de adquisiciones de participación sobre proveedores medianos y pequeños de las compras que realicen las entidades, que identifiquen dentro de sus programas esas adquisiciones y sobre todo productos que por características puedan ser abastecidos por la propia industria mediana y pequeña. Por eso, de repente, en la parte de la teoría de la oferta y la demanda que ya vimos previamente también, necesitamos establecer que el consumo nacional es imperante para México. México tiene que consumir sus productos. Entonces, por otra parte, también esta parte de la creación y fortalecimiento de organizaciones tanto colectivas como interempresariales van a adquirir en común materias primas, se van a establecer mejores maquinarias, mejores equipos y preparaciones, pero sobre todo que en los mercados nacionales como extranjeros, la contratación de servicios de asistencia técnica, ¿no? Entonces, esta parte también consolida la organización de bolsas y sobre todo residuos industriales, porque es importante también atender al máximo aprovechamiento de la necesidad de consumo con los que se debe fomentar. La consolidación de ofertas de productos elaborados de la pequeña y la mediana empresa, ¿a través de qué? De los apoyos tecnológicos, ¿no? Es importante cuidar mucho esta condición de cómo el reciclaje contribuye primero a una buena preservación del medio ambiente, pero a una mayor optimización de nuevos recursos, ¿sí? Entonces, en esta parte también hay unas entidades que surgen como fomento al desarrollo económico, y sobre todo que estos programas de desarrollo tecnológico a través de las empresas pequeñas y medianas desarrollen operaciones como la exportación e importación del mercado interno de mercancías, ¿no? Que nosotros asimilemos mejor la innovación tecnológica, sobre todo que se creen bolsas tecnológicas que nos permitan transferir y modificar esas tecnologías de insumos requeridos por las empresas. ¿De acuerdo? Para ello, pues surgen diversos entes de investigación y fomento industrial, ¿sí? Ahora bien, que nosotros también en esta parte, nosotros establezcamos esas condiciones ya de los actores de la economía, esta parte de lo que es una ley fundamental para establecer la vinculación entre los institutos de investigación, esas plantas industriales de promoción y fomento del desarrollo científico y tecnológico, pero también esta apropiada aplicación de industria sobre los cuales el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología logre registros contables a estas empresas que estarán a cargo de los proyectos productivos. Por eso es que aquí ya la extinta SECOFI y actualmente el CONACYT permitían estas condiciones. ¿Para qué? Para que, de acuerdo con las leyes, coadyuvaran a la autodeterminación económica y productiva, pero sobre todo cultural del país, y sobre todo a la mayor optimización de los recursos tecnológicos y que proveyeran a las actividades de investigación y desarrollo social del país, ¿sí? Entonces, en esta parte México sí necesita poner mucho énfasis sobre cómo está trabajando el fomento industrial, cómo estamos direccionando a ese fomento de las pequeñas ideas, cómo estamos estableciendo la política de empleo.
¿sí? Entonces, en esta parte, esos elementos estratégicos, pues van a tener que generar también marcos jurídicos y van a tener que generarse, por ejemplo, esta ley de control de transferencia tecnológica sobre el uso de patentes y marcas, ¿no? Entonces, estas leyes necesitan fomentar las condiciones de protección de esos derechos de explotación sobre bienes y derechos reales. Entonces, en esta parte, yo propondría cómo la tecnología sea un instrumento eficaz, no solo para el control de pagos, sino también para eliminar esas condiciones restrictivas y hacer un poco más selectivo el proceso tecnológico que asimile y desarrolle los conocimientos transferidos. Entonces, esta parte nosotros tenemos que analizarla muy a fondo para que México siga prosperando ese desarrollo tecnológico. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros estableceremos dentro de esta política eh, cuáles serán estos entes estratégicos, ¿no? De la política industrial. O sea, que por otro lado, México tenga un programa industrial y de comercio exterior y sobre todo, cómo es que al aperturar la economía de los sectores, México establezca condiciones de cómo va su política económico-fiscal. Que nosotros también eh, establezcamos esas acciones o líneas estratégicas de rentabilidad elevada, sobre los programas de exportación, sobre cómo estamos en esta parte conduciendo las bases jurídicas, ¿no? Del derecho propio. Sobre todo, cómo nosotros en estas líneas estratégicas se creen condiciones de rentabilidad sobre la importación y exportación directa e indirecta para fortalecimiento y desarrollo de mercados internos, pero que también se introduzcan esos agrupamientos industriales sobre sectores de competitividad con una mayor participación de micro y pequeñas y medianas empresas. Que para estas políticas también se estabilicen macroeconómicamente los mercados financieros, que se creen y mejoren las infraestructuras físicas y la base tanto humana como institucional de las empresas. Fomento e integración de cadenas productivas. Mejorar la infraestructura tecnológica también es importante. ¿Por qué? Porque México no se puede quedar atrás con este desarrollo tecnológico, ¿sí? Que nosotros también establezcamos ese mejoramiento a la regulación económica, a la promoción de las exportaciones, a lo que es esa promoción de la sana competencia que ya vimos la semana anterior. Entonces, esta política industrial debe contemplar la integración de cadenas productivas, pero también resultará indispensable la política de integración sobre cómo confirmamos esas regiones, cómo las economías pueden presentar aglomeración, cómo las economías pueden presentar ese núcleo o ese cúmulo de empresas exitosas y sobre todo que dadas las condiciones sobre calidad y precio, la fuerza de trabajo capacitada se convierte en un elemento de educación especializado. ¿Para qué? Para proveer mejores condiciones a los proveedores, ¿sí? Para que nuestros clientes sean más dinámicos, para que esta competitividad establezca un agrupamiento industrial. Ahora, obviamente, la estrategia de política de carácter industrial, pues atiende estas condiciones, aspectos de diseñar programas de coordinación regional que se desarrollen parques industriales de infraestructura para que nosotros ofrezcamos mejores servicios de atención y promoción a una inversión nacional y foránea. O sea, ya es importante voltear a ver una reforma que le permita a México nuevamente nacionalizar ciertas condiciones, ¿no? Entonces, estas cadenas productivas diseñadas por el programa, pues corresponden a la industria manufacturera. ¿Por qué? Porque la industria manufacturera procesa muchos de los productos primarios, ¿no? Muchos de los elementos primarios de la economía. Que la industria petroquímica y sus derivados siga fortalecida y sobre todo que no impacte, no siga impactando tanto esta reforma del señor Enrique Peña Nieto. Obviamente, pues derivada de la industria automotriz, pues hoy día los vehículos son un tanto más complicados de acceder a ellos. Los proveedores, obviamente, también del sector público, hacen un fortalecimiento industrial y sobre todo agroindustrial, sin olvidar el sector minero.
¿sí? Obviamente también nosotros buscamos en los programas de regulación económica que se materialicen los principios de justificación de objetivos claros en esa desregulación, que los beneficios netos de la desregulación sean factibles al momento de aplicarlos y sobre todo que estén coordinados entre las distintas entidades del gobierno para que con efectos de facultades. ¿Sí? Entonces, en esta parte también nosotros estableceremos algunas condiciones de marco jurídico. Ujú. Algunas condiciones de marco jurídico. Ahora bien, esta política también de fomento industrial atiende a programas de riesgo compartido, porque tanto en los sectores eh, medianos y pequeños, las empresas deben acudir a los apoyos tecnológicos. Y sobre todo que el CONACYT, que ya opera con recursos económicos y inversión tecnológica propia, detalle este problema. ¿Para qué? Para localizar a quién es el mejor referente nacional y atienda a un propósito adecuado, ¿no? Que el programa esté orientado a las empresas también del sector público o privado que se interesen en hacer procesos tecnológicos en el país. Que el CONACYT ofrezca financiamiento a esas empresas, ¿no? Para financiar el programa. Entonces, en esta parte también la política del desarrollo social necesitará de la promoción de las exportaciones a través de los principios de promoción, de oferta congruente, de oferta exportable, sobre todo que en materia de negociaciones de carácter internacional, el programa fortalezca los lazos, sobre todo esas aperturas a economías nuevas, ¿no? Sin dejar de lado esta política de subsidios, pues también el subsidio se convierte en esta parte de cómo México está estas condiciones de cómo un subsidio se asigne para que para actividades prioritarias, como son proporcionar los consumidores los bienes, los productos y los servicios básicos. Esos servicios a precios y tarifas de cómo la promoción, inversión e innovación tecnológica opere nueva máquina, ¿sí? Entonces, aquí también nosotros estableceremos de acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Presupuesto de Egresos, que los subsidios tengan relevancia, que tengan este impacto sobre los sistemas. ¿Ok? Ahora bien, esta parte también de cómo establecer los problemas de transferencia en materia extranjera eh, deben ser analizados punto por punto, ¿no? Porque México necesita generar mejores condiciones, ¿no? Para una mejor transferencia efectiva. Sobre todo que el objetivo de los subsidios es establecer programas avanzados y sobre todo plenamente justificados, que estén responsablemente en las dependencias y que sean evaluados para qué, para reportar cualquier beneficio económico que no atienda a la colectividad, que no atienda a las necesidades del Estado mexicano. Entonces, obviamente, los estímulos fiscales también participan en una herramienta importante para el fomento industrial. ¿Por qué? Porque mediante diversas reformas, la extensión al impuesto al valor agregado, al valor al activo, necesitarán también del fortalecimiento de cómo hay algunos empresarios que no pagan impuestos, lamentablemente. Entonces, esta extensión de impuestos, por ejemplo, al IVA, exime totalmente a este prestador de servicios o suministrado sobre el uso doméstico durante un ejercicio. O sea, obviamente, ya lo vimos con el tema del presupuesto de egresos, ¿no? La desregulación económica necesitará también llevar a cabo una revisión y cumplimiento de los objetivos que se han contenido en los acuerdos ya previos, sobre todo que estas condiciones de programa precisen las acciones que el gobierno tiene que llevar para el cumplimiento de los propósitos, sobre todo
de los acuerdos que la presidencia haya hecho o el presidente de la República en función. ¿Sí? Entonces, obviamente nosotros buscamos establecer esa parte de cómo México actualmente está parado a nivel nacional, de cómo estamos en cuanto a los programas de apoyo financiero. O sea, cómo nosotros, estos programas de apoyo financiero necesitan una mayor difusión, un mayor auge. En ese contexto, la banca de segundo nivel se convierte en una herramienta importantísima para que dentro del sistema financiero mexicano nosotros fomentemos, gestionemos, pongamos en marcha proyectos que atiendan las necesidades industriales del país. Que en esta parte se fomente de manera integral y competitiva, no solo el poder de la inversión, sino el poder del ahorro, ¿sí? Que se promuevan, se encaucen y coordinen esa inversión de capitales y sobre todo yo pondría sobre la mesa lo que es la inversión del que de acuerdo con el desarrollo tecnológico se capacite a los empleados, se hagan asistencias técnicas a través o a fin más bien, de incrementar la productividad, de un mejor desarrollo integral, que los mercados de valores en acciones conjuntas fomenten una reconversión industrial partiendo de la expropiación, perdón, la exportación de bienes y servicios, ¿no? Que los fiduciarios que tienen a cargo los fideicomisos, a través de mandatos y comisiones constituidas por el propio gobierno federal, fomenten la industria del mercado de valores, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos, por ejemplo, de la Nacional Financiera? Pues apoyar a pequeñas y microempresas, pero también a medianas en la industria manufacturera, que se atiendan especialmente esos sectores de las ramas de la industria manufacturera, ¿para qué? Para que se conviertan en entes prioritarios, ¿sí? Entonces, en esta parte también, coadyuvar al desarrollo económico de México siempre me va a establecer estas directrices de cómo hoy día me estoy viendo, ¿no? Entonces, en esta parte, en las leyes complementarias también fortalecerán esas propuestas, porque hoy día recordemos que México está en una parte de recesión, está en una condición de cómo las dependencias por más análogas que estén, elaboren mejores propuestas de fomento integral, ¿no? Entonces, en esta parte también, eh, Nacional Financiera necesita modernizarse y en cuanto al mejoramiento del medio ambiente, también esa condición del desarrollo tecnológico debe atender al cuidado del medio ambiente. Que el programa de recursos de capital de trabajo sobre activos fijos reestructuren esos pasivos de contratación, pero también que brinden asesorías sobre cómo los recursos con montos superiores a las empresas, por decir algo, eh, entiendan que los procesos productivos sean direccionados a las pequeñas y medianas empresas. O sea, las características de estos créditos van a poder proyectar una mejora continua en los procesos de pronósticos financieros. Ahora, por otra parte, también ya hablábamos que las empresas paraestatales conforman este sector público y tienen trascendencia legitimada por el artículo 27 constitucional, pero establecen una titularidad pública y sobre todo para condiciones de petróleo, electricidad, minería, combustibles nucleares, ferrocarriles y petroquímicos, hacen presencia en en todos los organismos, tan- tanto paraestatales como privados, de forma exclusiva, ¿no? Entonces, hoy día establecer esta condición del fomento industrial, nosotros veremos estos programas de apoyo económico, ¿sí? Vamos a ver, sí, estos, sí, ujú, los programas de apoyo financiero, ¿de acuerdo? Entonces, estos programas de apoyo financiero también deben atender al impulso de nuevas inversiones y que fortalezcan la economía mexicana, a la recuperación de cartera vencida, pues,
identificación y formulación de proyectos detonadores del desarrollo regional. O sea, voltear a ver un poco también al campo, voltear a ver un poco también a los ejidos, a las comunidades más apartadas del país. Ellos también producen, ellos también producen y contribuyen para el fortalecimiento de momentos sociales. Entonces, esta parte también de la preservación de la planta productiva de los empleos impulsará mayormente a las empresas, porque una empresa que rueda mucho personal, también es una empresa que de repente está ahí como que en un país. ¿Ok, jóvenes? Sí, entonces, en esta parte también, nosotros, de la mano de Nacional Financiera y de la banca de segundo nivel, siempre vamos a estar en esta condición de reestructurar los pasivos antes de los activos. ¿Para qué? Para ello se necesita contratar infraestructura tecnológica, se necesita fomentar un desarrollo económico, se necesitan que esos proyectos empiecen a funcionar y sean dúctiles. Por eso los problemas a veces en la transferencia de la tecnología y la inversión extranjera se quedan en este panorama de cómo estamos avanzando. De que desde el punto de vista de los países industrializados destinan sumas crecientes a la investigación tecnológica, algo que desde un muy particular punto de vista México se ha quedado un poco ahí. Desde luego que nosotros también establezcamos esta parte de que la investigación contribuye a un proceso tecnológico verificable, a un proceso tecnológico en donde el mercado monopolizado ve disminución y aumento en cuanto a sus productos, ¿no? Que hay una estrecha vinculación entre el desarrollo y la tecnología, sí. ¿Por qué? Porque si no se puede alcanzar un desarrollo tecnológico, pues obviamente México quedaría en ese círculo vicioso de cómo la carencia de recursos financieros pudieran direccionar cómo la ciencia y la tecnología contribuyen al fortalecimiento de los procesos industriales. Entonces, México necesita ser un país industrializado que combata su pobreza, que a través de esta parte de la tecnología también dé un mejor acceso a finales, que la crisis financiera, eh, no sé, la más actual que se desencadenó en 1995, haya traído como consecuencia que el Estado mexicano eh, destine menos recursos a financieros a lo que es la tecnología. Pues hoy día México necesita enfrentar esta crisis a través de nuevos modelos y sobre todo no dejar eh, esta parte del desarrollo de la ciencia y tecnología como frutos de ambigüedad, ¿no? Sino más bien como esa capacidad de inventar que tiene el ser humano. ¿Para qué? Para establecer procesos de evolución en cuanto a la propiedad intelectual y que esta funja como una mejor propicio de aceleramiento. ¿Sí? Entonces, obviamente nosotros también necesitamos establecer la inversión extranjera. La inversión extranjera dentro de la actividad de producción y prestación de servicios, eh, sobre todo cómo vamos a establecer los depósitos bancarios, las acciones, los valores, las divisas, eh, cómo estableceremos esas condiciones de que la inversión directa e indirecta tiene que tener por objeto a lo mejor el invertir en bonos, CETES, y sobre todo que se expanda a estas condiciones de cómo la tasa mundial de interés crea crisis financiera. ¿Sí? O sea, hoy día las crisis que México ha vivido han servido para qué? Para, primero, tener evidencia de los efectos cíclicos, pero también de esas condiciones devastadoras que México ha tenido en cuanto a sus servicios financieros, sociales y económicos. Pues hoy día la inversión extranjera tiene que ser productiva, tiene que ser directa, que aporte grandes cantidades de dinero ¿qué? A que las personas contribuyan mejor a un fortalecimiento de desarrollo económico. Entonces, en esta parte también es habitual que nosotros veamos dentro de la ley de competencia económica cuál es ese objeto, ¿no? Que también la ley de tecnología y normalización me expliquen cuál es esa parte. Entonces, esta ley de metodología y normalización se expide en el año 1992, pero su finalidad es adecuar dentro de un marco jurídico
El sistema de normas internacionales que se permite una participación interactiva entre el sector privado en los procesos de elaboración. La metodología es un campo de conocimiento relativo a qué? A medir los elementos teóricos y prácticos, pero sobre todo exactos de cómo estamos en cuanto a su tecnología. Se establece una unidad general de medidas, se establecen conceptos fundamentales sobre metodología. ¿Para qué? Para que nosotros, en primera, se establezcan los requisitos de fabricación, preparación, importación y verificación de los instrumentos que se deben medir, sobre todo los patrones. Establecer una obligatoriedad en la medición de transacciones comerciales para indicar el contenido de los productos pasados. Sobre todo, incluir el Sistema Nacional de Calibración, crear el Sistema Nacional de Metodología como un organismo a nivel técnico en la materia que permita regular las demás materias referentes a la metodología. Entonces, esta parte del Sistema Nacional de Calibración pues tiene la denominación de las normas voluntarias como obligatorias. ¿Para qué? Para establecer lo que llamamos las normas. Norma oficial mexicana, normas mexicanas, ¿sí? Entonces, en esta parte, estas secretarías, dentro de un ámbito de competencia, se facultan ¿para qué? Para elaborar, adoptar y aplicar normas internacionales oficiales y sobre todo que de la mano de las empresas ya mencionadas, como Coffee, la Secretaría de Energía, eh, la Secretaría de Trabajo, Sectur, Semarnat, constituyan una normalización a fin de coadyuvar esta parte de coordinación de actividades. Entonces, obviamente, esta parte de las leyes fortalecerán también el desarrollo económico y la ley de inversión extranjera, que se escribe en el año del 93, establece que lo pactado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy llamado TECMEC, habitualmente está reservada de manera excesiva y sobre todo que las sociedades atiendan a una mejor cláusula de qué, de inversión, a una mejor cláusula de actividades de transporte internacional, como por ejemplo lo que son pasajeros y el turismo. ¿Sí? Entonces, hay que entender mucho de cómo estamos hoy día fortaleciendo el desarrollo económico, el comercio industrial. Si hoy día estamos haciendo lo adecuado con los créditos, estamos haciendo lo adecuado con los fideicomisos, si estamos haciendo adecuado con esta convención. O sea, hay que establecer que el fomento industrial debe generar empleos, debe apegar al jurídico, debe tener necesidades tecnológicas, debe mejorar las condiciones, desde luego, de los trabajadores. Pero que en esta condición también hemos perdido un poco de esta parte de cómo están las leyes. ¿Sí? Entonces, fomentar industrial o el fomento industrial en general va a permitir un derecho económico más útil, más preciso y sobre todo cómo estamos creciendo como país. ¿Por qué nuestras mercancías están llegando a más mercados? ¿Por qué nuestras mercancías deberían establecer mejores parámetros de cuanto al índice? Entonces, en esta parte, la parte final, quiero que se quede aquí, ¿no? Y eso va a ser uno de los temas finales. El turismo es importante para que se fomente industrial. La mano de obra, la manufactura. ¿Y jóvenes? Entonces, en esta parte, hasta aquí yo llegaría a la clase. Les agradezco mucho la atención y pasen un excelente. Hasta luego.